En esta tarde, en el contexto del Día del Periodista, estoy al lado de una personalidad que ha sido inspiración para muchos de nosotros en el campo de la prensa, en Quetzaltenango, y para quienes trabajamos en diferentes medios de comunicación. Estoy hablando del maestro Adolfo Leónidas Camas, Fito Camas, como lo conocemos en el medio periodístico. Fito, para mí es un gusto verte, saludarte, reencontrarme contigo después de tantos años, y que aún a la fecha, aún sigo aplicando lo que algún día nos enseñaste en las aulas o en algún encuentro periodístico que hubo. Fito, me da un enorme gusto saludarte. Muchas gracias, Everson. También para mí es un gran honor volverte a ver. Sí, ya han pasado varios años de que nos vimos y siempre hemos compartido conocimientos y técnicas, y también aprendí mucho de tus capacidades comunicacionales, así como de tu querido padre, que también es una gran inspiración para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Fito. Pues ante todo, conocer pues acerca de este mundo hermoso que es el periodismo, ¿no? El llegar a la fuente, el poder recabar la información, publicarla. Desde luego has manejado una experiencia de muchos años, pero ¿cómo has notado la situación, los cambios que se han dado desde tus inicios, que fueron aproximadamente en la década de los 80, más o menos, que empiezas en el campo del periodismo? ¿Cómo has visto esa evolución de la prensa hasta el momento? Gracias, Everson. Pues lo que mencionamos, si la memoria no me falla, yo empecé en 1987 en el radioperiódico Novedades del periodista ya fallecido Enrique Velázquez Santiago, que se transmitía también en Radio Tecunumán, que ya no existe. Exacto. Y ahí empezamos a hacer los primeros tanes. Don Enrique pues amablemente me facilitó libros, también sus micrófonos y la oportunidad de ir. Una de las primeras tareas que tenía es que antes la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia enviaba fajos y fajos de hojas y papeles, y entonces ahí había que ir escudriñando y buscando cuáles eran las noticias buenas, después leerlas, y ya después, gracias a los libros que me prestó y al espacio, fui aprendiendo a reportear y a escribir noticias. Pero en esa época de los 80, estábamos hablando todavía del conflicto armado interno, sí. Y una situación que se tornaba difícil para ejercer el periodismo. Sí, era difícil. En aquel tiempo, aunque ya era supuesta, era democrática, tal vez no supuesta, sino incipiente. Empezaba, entonces, ¿no? Empezaba, todavía había mucha represión militar y policial. Y nosotros terminábamos la transmisión como a las 11 de la noche. Y siempre, por ley, hay que dejar una copia de lo que se produce en radioperiódicos y noticiarios, y se dejaba en la puerta del dueño de la radio, que ahí mismo era su casa. Uh-huh. Y entonces a veces nos perseguían radiopatrullas. Entonces exacto, tomábamos nota de eso y al otro día les agradecíamos que nos daban seguridad. Entonces, pero no era tanto seguridad, sino ir rápido a ver qué habíamos publicado y también estar con situaciones de comunicarse ellos con el ejército y tenerlos controlados. Era difícil. Sí, ¿cuál fue tu experiencia más difícil, Fito? ¿Recuerdas alguna que haya marcado tu carrera o marcado parte de tu personalidad o de tu criterio como periodista, que a la fecha todavía la recuerdes? Pues tanto como marcar la situación técnica, no, pero sí dura. Una vez había una toma de una finca bolera en Coatepeque, y entonces los empresarios, con todo respeto, porque cada quien hace lo que quiere y lo que puede con su dinero, pero a todos los periódicos y periódicos locales, como decimos entre nosotros, los fafearon o les dieron dinero para que no publicaran nada. Entonces, en esas circunstancias, pues yo fui, yo conocía un poquito por ahí, me metí en la finca, y costó un poquito con los campesinos, que eran muy desconfiados también, lógico. Y entonces logramos hacer fotografías, entrevistarlos. Y el gran susto es que un helicóptero apareció de repente, empezó a perseguirnos. Entonces los campesinos tenían caballos y yo tenía que correr. Claro. Entonces salir corriendo. Entonces yo había vivido en la costa un buen tiempo, entonces hay unas cosas que le llaman guatales o chaparrones de hierbas. Y me metí ahí abajo, ahí sí ya no podía controlarnos el helicóptero. Y ahí cuando empezó a salir,
pues tuvimos que empezar a caminar a la carretera y ya era tarde. Entonces de ahí afortunadamente un señor con un pick-up como que me tuvo lástima, me hizo el favor de sacarme a Coatepec. Y por fortuna con ese reportaje ganamos la portada, que para un periodista es importante, claro, también las fotos. Supuesto, sí. Pero sí fue difícil esa situación, entonces a Dios nos reafirma la vocación. Nunca me pregunté por qué pasó, ni qué era bueno, qué era malo, sino seguimos adelante. Y sí estaba jovencito, bueno, ni tan joven, unos 26 años, 27, pero sí son circunstancias que lo marcan a uno. Y bueno, posterior a ese inicio, como decías, aproximadamente en el año 87, ¿cómo consideras que fue tu crecimiento poco a poco, Fito? ¿Cómo fue marcando tu crecimiento dentro del periodismo aquí en Quetzaltenango? Sí, fue una combinación de factores, porque el periodismo en aquella época era muy empírico, pero dijéramos en extremo empírico. Casi todo era un poquito de información y mucha opinión, y había mucha discordancia entre periodistas. Entonces a veces tomaban hasta medio radio periódico en criticarse uno al otro, en dar opiniones y poca información. Entonces yo recuerdo con mucho cariño al periodista Rolando Castillo López, Ronnie. Sí, Ronnie, por supuesto. Porque él iba a la Universidad Marroquín todos los fines de semana. Sí. Entonces nos compartía sus libros, sus técnicas y nos iba enseñando, hasta que se logró mejorar a través de Periódico América y otros, ya la radio, y después la Idea Creativa, que ya fue un periódico profesional, sí, con su diagramación, redacción técnica y fotografías en blanco y negro, pero ya se podía, ya era un periodismo moderno. Entonces yo fui de los primeros que ya, porque antes había otra situación, los periodistas trabajaban en oficinas de relaciones públicas o en otros empleos, y en la tarde 4 o 5 iban a reportear y a las 8 transmitían sus radioperiódicos. En aquel tiempo el rey era el radioperiódico. La televisión empezaba con Mofrisli, pero muy empírico, muy, como le dijéramos, insuficientemente profesional, con el difunto maestro Fingao. Así es, sí, estuviste en ese cambio que era de la máquina de escribir, de someterte a la hoja en blanco y la máquina de escribir para posteriormente la computadora. ¿Cómo fue ese cambio, Fito, dentro del periodismo? Sí, yo realmente, si me hubieran contado lo que estamos viviendo hoy con el periodismo digital, no lo habría creído. Entonces mencionaba que, pues por el esfuerzo de papá, de mi mamá y de mis abuelos, a los 12 años me gradué de mecanógrafo profesional. Entonces, para mí era rápido, era fácil escribir a máquina. Lo que antes no, que los colegas escribían con 2 dedos, con los índices, taca, taca, taca. Claro. Ya conmigo, pues ve, entonces fue un gran avance. Pero entonces escribíamos, había que contar caracteres, hacernos operaciones matemáticas, y entonces después cuánto iba a espacio, y un diagramador. Entonces, en los primeros tiempos había que ir a Guate y hacían foro levantarlo, así le llamamos en el medio. Ajá, sí, sí. Y después hacer la diagramación, y después el formateo, y a veces iban unos errores horrendos. Y después, pero ya Ronnie Castillo y otros, y el Quetzalteco tenía que reconocerlo, un riguroso estudio, ya empezaron a procurar tener computadoras, o sea, había un digitador. Exacto. Y él le dábamos ya con las medidas. Entonces iba a Guatemala de diagramación. Después ya aprendieron ellos y así formateaba y diagramaba aquí en Quetzaltenango. Pero, y posteriormente ya vinieron computadoras, ya nos dieron una cada uno. Sí, pues. Recuerdo que antes había una que se llamaba 516 de Macintosh, porque era 516 de kilobytes, era una memoria ínfima. Pues, claro, había que poner 2 discos, meter el programa, de ahí escribir, sacarla, pasarla a otra. Claro. Cuando vinieron los de 20, ya nos sentíamos en la gloria. Y ahora eso da risa, pues, con los gigabytes que maneja un teléfono. Sí, ahora en el teléfono está todo, la cámara, la redacción, lo puedes hacer todo desde un teléfono. Ahora bien, ese cambio tecnológico, Fito, ¿cómo crees que lo ha percibido el periodismo? ¿De manera positiva, negativa? ¿Ha mejorado el periodismo? ¿Cómo lo has visualizado? ¿Cómo lo has sentido? El periodismo en sí ha bajado mucho de calidad, porque
por la gana de ganar la primicia o de decir algo, y también hay mucha gente que publica cosas, entonces ya la calidad técnica ha bajado mucho. Si uno lee las noticias que van en los medios, digamos así, locales, son muy pobres. Y por otro lado también vemos muy buenos medios. Por ejemplo, el desaparecido el periódico, mis respetos, ya terminó siendo digital. Lo mismo que La Hora hoy en día, Plaza Pública, a nivel mundial compite. Pero también está el otro lado, de personas que se sienten periodistas. Allá les gané la portada, cuando un medio de comunicación es mantenerlo sostenido. Es decir, tener sus ediciones, ver lo que está pasando, ver la verosimilitud, se llama, hacer comprobaciones, cosas que no se dan. Yo creo que hay un crecimiento de mucho periodismo ciudadano, ¿se puede llamar así? Sí, también. Pero es que el periodismo ciudadano es otro concepto. ¿Así? Hay la idea es que los ciudadanos investiguen noticias. Los expertos, digamos. Los expertos. No, personas comunes y corrientes que han recibido algún entrenamiento. Entonces ven asuntos de su calle, de su casa, de la salud pública, y tienen técnica básica para publicarlo. Ese es periodismo ciudadano. Sí, bueno, también está muy bien. El problema es cuando yo agarro mi teléfono, vi un choque, tomo un montón de fotos, digo, a ver, aquí hubo un choque, 3 muertos. Bueno, ¿y qué carro fue? ¿Cuál fue el otro carro? Nombres de las personas lesionadas, darle seguimiento, eso no se hace. Y después salen, ya vieron periodistas, ya les ganamos la primicia. Y como decía Gabriel García Márquez, no es el que publica primero, sino el que publica mejor. Buen concepto. Sí, y dos otros problemas también con las redacciones. Le dicen al periodista, mire, pues están trabajando en medios, hay medios grandes que tienen radio, vídeo y a su vez periodismo en páginas digitales. Y le dice, tiene que sacar 10 notas en su turno. Tienen que inventarse o jalar cualquier cosa. Y entonces ya no da tiempo de hacer un periodismo a profundidad. Hay otros periodistas y periódicos digitales más ordenados. Entonces, como le dan su asignación, mire, usted va a cubrir nota social, va a cubrir investigación, va a trabajar nota roja. Tómase su tiempo, vaya, reporte y ahí escribe. Esos son los medios de comunicación en el ramo digital. Y como yo mencionaba, lo que yo veo es que la ventaja de lo digital es que abarata los costos. Ahora, pagar media hora en televisión, 1 hora o en radio es carísimo. Sí, por supuesto. E imprimir, tener computadoras, diagramadoras, es un dineral. Entonces, el periodismo digital, a través de sus páginas en Facebook y todo esto, si se sabe hacer bien hecho, es inmediato. Se toman las fotos, se editan, de ahí se reportea, se escribe, se comprueba que esté bien, se le pueden incluir vídeos que antes no teníamos o audios, y se ve la nota completa, sí es una maravilla, y se puede llegar a más personas en más corto tiempo. Eso también, su circulación es inmediata. Ahora bien, en el caso de la opinión propiamente, ¿crees que existe algún tipo de censura? ¿Las redes sociales también generan censura a la opinión o había más libertad antes en cuanto a la proyección noticiosa? La opinión siempre ha estado permanente, siempre ha habido, y entonces censura como la que nosotros vivimos no he visto. Por ejemplo, una frase que le aprendió Álvaro Arzúa, presidente del Serrano Elías: al periodista se le paga, se le pega, se le paga. Terrible. Entonces, cosa que ahora pues ha bajado bastante. Ahora la censura es judicial. Es, con todo respeto, con doña Consuelo Porras se ha dado mala judicialización. A través de decir, mire, ustedes están haciendo intervenciones, están haciendo situaciones que perjudican o dañan la investigación penal, están intimidando a los jueces. Cuando se ha visto eso, cada vez que publican opiniones, los jueces tienen miedo y ya no quieren fallar. Entonces es la judicialización del periodismo. Y entonces se ha visto eso como... Entonces ya decir que un periodista va a aparecer en una esquina fallecido en un río, ya no. Pues ojalá, pero esperamos que ya no sea. Pero como le hicieron a José Robert en Zamora, Marroquín, también a otro periodista de España y a otros de La Hora, qué difícil eso. Sí. Y entonces también 10 columnistas del periódico. Pero ¿cómo hacemos ese delito? Perdón. Se llama intervención, obstaculización a la verdad, a la averiguación de la verdad. Y a los funcionarios públicos les entran con incumplimiento de deberes. Y entonces ahí es como se ve
amenazas y cierta censura, pues es autocensura. ¿Para qué me voy a pelear con la señora? ¿Para qué voy a pelear con el juez X? Claro, Mejor no publico nada, si lo hago más suave. Entonces eso sí también causa mucho daño, mejor dicho. Sí, sí. Pues Fito, muchas gracias por esta opinión. Realmente yo creo que lo mejor es que las nuevas generaciones vayan comprendiendo esos contextos de realidad. A veces yo lo he percibido así, no sé qué opinas, pero los nuevos periodistas o muchos periodistas, llamémosle así, no entienden los contextos de la realidad nacional y por eso mismo es que no saben hacia dónde encaminarse. ¿Qué opinas de eso? Sí, lo que se llamaba, disculpas, el famoso análisis de coyuntura. Claro. Entonces, otra vez cito a Gabriel García Márquez. Ellos estaban escribiendo y a las 4 o 5 de la tarde se tomaban un cafecito y en ese cafecito empezaban a discutir la realidad. Tú que conseguiste, yo que conseguí, que tiene aquel. Y se vislumbraba por eso. Y también me dijo otro querido maestro, es que en francés se dice journaliste y journal es un periódico, porque es analista del día. ¿Qué pasó en los 24 horas? No solo es de publicar o como decimos en el medio, tirar la noticia, sino ver cómo está el contexto. Es decir, contexto es lo judicial, político, lo económico, Es todo lo que se da con una relación. Y entonces, en los buenos medios, presentar una noticia contextualizada para que la gente sepa cómo está su contexto. Eso no se da, cuesta que se dé. Porque entonces también se ve que en las escuelas de comunicación o periodismo, los jóvenes quieren más ser influencers. De ahí de ser influencers quieren ir a institucionalizarse. Trabajar en una dependencia pública, en una ONG, en una gran empresa, pero que ya tengan ánimos de hacer periodismo, no, casi todos tienen que empezar por el empirismo y ahí se profesionalizan y ahí van mejorando, pero ya la nueva juventud no quiere hacer eso, hay cierta pereza mental y también otro problema, que la gente no quiere leer, no quiere escuchar ni analizar, sino que le tienen, mira, hubo un muerto, Juanito. Ahora que estamos en la época del video, Fito. Sí. Porque ahora todas las redes sociales son video. Ven un video, dicen, mire, han sacado videos grotescos donde han baleado a personas y las sacan cuando están en agonía con el charco de sangre ahí. Sí. Cosas horribles que nosotros hacíamos. Lo que hacíamos es esperar que viniera la autoridad, taparan al cadáver y entonces una foto con los pies o arriba. Y ser más mesurados, ¿no? Más mesurados. Sí, en cuanto a mostrar sangre o mostrar gente llorando con sufrimiento. Que violaron a una patoja y entonces gritando su desesperación, sacar ese vídeos. Sí. Es muy una señorita, pero eso es difícil. Sí. Entonces se quiere mucho tratamiento ético. Claro. Y entonces otra cosa del periodismo digital bien aplicado es que permite estar algo que está pasando en Ucrania bien trabajado, se puede ver aquí en 10 segundos. Por supuesto. Y lo que pasa aquí en Guatemala también. Y ahora que se dio la crisis con el presidente Arevalo, que no lo querían dejar tomar posesión, se informaba uno mejor en RTI, la italiana, en la radio de francesa en español, o en CNN que en los medios locales. Entonces eso pues ayudó mucho, pero qué vergüenza que haya pasado eso. Bueno, como periodista experimentado, mi estimado Fito, ¿qué mensaje le dejas entonces a los jóvenes, a quienes se están aventurando a esta carrera del periodismo? No solo aquí en Quetzaltenango, sino hasta donde pueda llegar esta entrevista. ¿Cuál sería ese mensaje tuyo, Fito? Bueno, podría ser en 3 partes. Primero, la ética, mucha ética. Segundo, la tecnificación, porque ahora pues se ve que hay que saber de todo. Hay que saber tiros de cámara, vídeos, fotografías y también redactar. Entonces, tecnificarse bien en hacer eso. Después, aprender a leer la realidad y contextualizar la noticia. Esto me gusta mucho de los medios europeos. Ya no solo presentan el camionetazo. Murieron 13 muertos, dijéramos a buen chapín. Sí. Y entonces aquel otro chiste, ¿no? Hubo un accidente. ¿Y cuál es la noticia? Es que no hubo heridos. Qué bueno, no, todos muertos. Solo muertos. Entonces, en cambio, en las Europas se ve, hubo un accidente de tránsito, fallecieron 13 personas, 2 heridos. Al transporte se le fueron los frenos. La policía informa de que la carretera estaba muy resbalosa y se han dado varios accidentes en eso porque los transportes no son bien controlados. Esta noticia contextualizada es lo que más cuesta.
Sí. Igual en la política, no solo decir si se vale, cancelaron a Semilla y empezar con la gran algarabía, sino decir, miren, tal juez canceló a Semilla porque viene de un proceso que hacían desde 5 o 6 años. Técnicamente se ve que esta es una situación en la que ellos Pues no cumplieron o mal el dinero, sí. y entonces si otros lo ven como una persecución política para perjudicar al partido, que llegó al presidente Arevalo. Y si se puede hacer breve y bien hecho, como lo dijimos aquí. Sí, sí. Pero eso requiere y menos, ¿cómo dijera yo? Menos egoísmo, ser menos ególatras, ¿Sí? menos vanidosos. Porque también a veces es un problema de periodismo. Es que en un momento se ve uno una estrella. Cualquier persona lo para en la calle, adiós, y le da la mano, y uno se siente la mamá de Tarzán. Entonces tratar de controlar este ego y decir que estamos con una misión social, con una misión de construcción. Y también otra cosa que va dentro de la ética, no regalar el trabajo. Entonces, si se va a trabajar, cobrarlos en momentos razonables, porque aunque sean teléfonos, 5,000, 6,000 un teléfono de esos. Otros compañeros más complejos, cámaras que valen 7, 8,000 quetzales. O más todavía. O más todavía. Claro. Tener que pagar un community manager, que pagar un diagramador. Y todo eso, la persona conlleva inversiones. Sí. Entonces, aunque suene grotesca la palabra, saber bien vender los servicios o cobrarlos bien. Y todo eso también requiere mucha transparencia en a quién se la va a vender, cuánto se cobra por la publicidad y cómo se va a manejar todo esto para que la gente mantenga la confianza. Se ha perdido mucho la confianza en el periodismo, eso sí también es otra realidad concreta. Muchas gracias, Fito. Te agradezco mucho por este tiempo, por este momento, contar, aunque sea una partecita pequeña de tus experiencias, tu punto de vista. Es muy importante, pues, en este marco del Día del Periodismo, del Día del Periodista, conocer esa experiencia que tú has traído durante muchos años y desde luego el respeto que has ganado no solo en las fuentes sino que en el gremio periodístico durante muchos años. Fito, para mí es un enorme gusto haberte saludado esta tarde. Dios te bendiga, muy agradecido también a tu querida familia y que todo esté muy bien y que sigas adelante en esta noble tarea. Cuesta un poquito, eso no se puede dudar. Sí, sí. Y tenemos gente que nos quiere y gente que no muy. Así es. Pero todo esto es un servicio social que se presta. Y a la regla decía un periodista, no recuerdo su nombre, que en esta profesión no se gana una gran cantidad de dinero, pero sí muchas amistades y muchas oportunidades de proyección. Sí. Esas amistades, si se hace bien el trabajo, ese reconocimiento, compensa con mucho las emociones y el dinero. Porque si uno se porta bien, nadie le va a tener en la calle este corrupto, este fafero. Sí, no, muchas gracias. Bueno, les digo, respeto, gracias a Adolfo, qué bueno que está. Recordamos sus escritos. Eso es muy satisfactorio. Y con la conciencia tranquila. Eso es, miren, es una maravilla. Muchas gracias, Fito. Te agradezco mucho. A ti, Everson, te agradezco de todo corazón y Dios te bendiga. Muchas gracias, Fito Camas, como lo conocemos, gran periodista, amigo de hace muchos años, sí, maestro, y aunque ustedes no lo crean, todavía aplico bastante, de que él me enseñó en algún momento en alguna aula, en alguna mesa de un fresquito, de un café o algo, también cuando platicábamos de periodismo. Muchas gracias, Fito, y a ustedes, estimados amigos, gracias por seguirnos, por estar aquí en este punto cultural.